Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de La Magia del Saber. Pues estamos muy contentos esta bellísima noche, ya sea que nos vean desde la mañana, tarde, madrugada, pero les damos la bienvenida a otro capítulo más y vamos a saludar a las personas que nos acompañan en este episodio. Olis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Por fin pudimos estar los cuatro juntos ya después de un buen rato, entonces, pues, amena y contenta de platicar con ustedes, de verlos, de saludarnos y de estar en otra amena charla de libros. Gracias, Olis. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo igual, amando estar acá grabando, hablando de literatura, de libros, de historias. Bueno, a mí es el que me gustan las historias, ¿no? Pero ya llevamos un rato, como dice Liz, sin que nos conectáramos los cuatro. Y pues un gusto estar de vuelta. No sabemos qué es lo que va a hacer Aurora, pues a darle. De antemano me disculpo por cualquier comentario controversial que pudiera salir de cualquiera de nosotros. Y pues bueno, recuerden que nos pueden dejar acá abajo sus comentarios y compartir este video con sus amigos para que tengamos más audiencia y podamos seguir haciendo este contenido que es para ustedes. Y pues bueno, dejamos el micrófono para Aurora. Aurora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues yo muy contenta de verlos después de varias semanas que me desaparecí. Ya es bueno estar aquí de regreso para poder platicar de cosas divertidas y de libros y de temas. Entonces, pues antes que nada, bienvenidos y yo les traigo un tema que, a ver, que yo no sé si es un poquito controversial, si es un poco duro, pero me gustaría escuchar su opinión, que me cuenten qué piensan sobre esto y después les voy a contar un libro que me encontré que me parece que es muy buen libro, que da muy buenas recomendaciones, pero vamos a dar. Yo me gustaría, chicos, que me contaran si es que se sienten aquí con corazón abierto a ser vulnerables y nos quieren contar un poquito de cómo ustedes viven esta situación. Me gustaría saber si ustedes creen que existe un problema de soledad actualmente en el mundo. O sea, actualmente que tenemos Facebook, Instagram, Internet, que podemos conectarnos a cualquier lugar del mundo o a la mayoría de los lugares en el mundo, ¿ustedes creen que a pesar de esa ultra conexión y esa ultra velocidad que existe con el Internet, a pesar de ello, ahorita existe una epidemia de soledad en la humanidad? Me gustaría saber si ustedes creen eso y por qué lo creen. Esa sería mi primera pregunta. ¿Quién se anima a decir qué piensa? No se avienten, tranquilos. Va, yo puedo empezar. Ok. De acuerdo, yo sí creo que hay una epidemia de soledad. De hecho, hice en las redes de Yolia, tenemos un programa que se llama Yoliados, hice una transmisión hablando de eso precisamente. Ahí, esta idea me nació como de un video que vi de uno de mis creadores de contenido favoritos, se llama Freddy Vega, el director de Platzi, que creo que he recomendado en otros videos de este canal, porque me gusta mucho el contenido que hace, es como muy lógico, es muy racional y está bastante fundamentado todo lo que dice, ¿no? Y aparte tiene una postura como muy optimista de la vida, ¿no? Entonces, este, en unos videos hablaba de esto y yo dije, wow, sí es cierto, ¿no? Creo que sí estamos viendo una epidemia de soledad por varias razones, o sea, decir que es por una sola razón sería como muy reduccionista y muy ingenuo. Creo que tienen todo que ver, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, la estructura familiar, cómo ha cambiado, donde antes las familias tenían 8 hijos, 9 hijos, 12 hijos, 5 hijos. Jodido era el que tenía 3 hijos, ¿no? 2 hijos. Nuestros abuelos, o sea, ni siquiera nos vamos más para atrás. Nuestros abuelos, ¿no? Muchos de nosotros tenemos un chingo de tíos, por ejemplo, ¿no? No todos, no estoy generalizando, pero así era la normalidad. O sea, la generación de nuestros padres, tenemos un chingo de tíos y un chingo de primos, pero no tenemos tantos hermanos. Tenemos uno, dos,
tres, así los valientes como de la generación de nuestros padres que se arriesgaron, ¿no? Y ahorita las generaciones, o sea, uno, dos quizá, y muchos ya ni siquiera tienen hijos. Muchos dicen, yo quiero una pareja, pero no quiero hijos. Y hay parejas que ya se casan y se aceptan y llevan años y dicen, no tenemos hijos, ella ya se operó, yo ya me operé, no vamos a tener hijos. Punto, ¿no? Y estamos jodidos porque las generaciones más jóvenes ya ni siquiera no es que quieran hijos o no quieran hijos, es que ya ni siquiera quieren relaciones. ¿No? Ya no quieren relaciones de pareja. Entonces, como que se ha ido deteriorando la calidad de relaciones. Uno, yo creo por el factor económico, ¿no? O sea, mantener ahorita a alguien que no seas tú mismo está cabrón. Al menos para la realidad mexicana, pero creo que no solamente es México, creo que es como en general Latinoamérica. E incluso, les podría decir, hasta ahorita que estoy acá viviendo en Estados Unidos, también les puedo decir, o sea, no creo que sea un problema nada más de Latinoamérica, creo que es un problema mundial. La economía no está dando para tener un chingo de hijos. ¿No? O sea, con trabajos es como que, ¿sabes qué? Me puedo mantener yo, puedo pagar mi renta, mis gastos y y uno que otro gustito de vez en cuando, ¿no? Y ya. Entonces, creo que por ahí el factor económico am, ha como repercutido mucho en eso, ¿no? En nuestra estructura familiar y por lo tanto, pues son menos los vínculos que vamos formando con familia, ¿no? Que por ejemplo para el mexicano siempre ha sido básico la familia, ¿no? O sea, los vínculos, y eso sí se los puedo decir ahorita que estoy acá, sí cuidamos mucho nuestros vínculos, los mexicanos, ¿no? Sí, sí, somos, o sea, hoy, ahora que estoy fuera de México, sí puedo entender por qué dicen por ahí que ahorita ser mexicano está de moda, ¿no? Y es lo más popular, somos los populares del mundo porque sí somos personas amigables a las que nos importan los vínculos, ¿no? Y los cuidamos y hacemos un esfuerzo consciente por cuidarlos. Entonces, por ese lado, el factor económico. En segundo, en ese video también decía, y acaba de subir otro hace poco que todavía no he visto, pero te dice que el mito de la sobrepoblación, o más bien esta parte de la sobrepoblación es un mito, ¿no? O sea, lo que está acabando los recursos naturales, ¿no? Y todo esto no es la sobrepoblación, ¿no? O sea, el mundo tiene suficiente para... El problema es como las formas de producción y el sistema que tenemos de consumo, ¿no? Pero, o sea, te dice que si se espera que la economía siga prosperando, nosotros tenemos que seguir reproduciéndonos como especie para que siga creciendo, ¿no? Y el problema es que ya no, o sea, los hábitos reproductivos a nivel mundial han cambiado mucho, ya no estamos, entonces va a llegar un momento, o sea, ya estamos ahorita alcanzando el tope máximo de crecimiento poblacional y va a empezar a bajar poco a poco. O sea, la población va a disminuir, va a haber mucho más personas viejas que jóvenes, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en muchos pueblos de esos países primermundistas como Suecia, Escocia, todo, o sea, los países nórdicos que ya son países viejos, ¿no? Incluso en Canadá, ¿no? Que se puso mucho de moda hace años es que están queriendo mexicanos porque necesitan gente joven que vaya ya a activar la economía, necesitan gente joven que vaya empezando su vida y conozca ya a alguien y se reproduzca, ¿no? Y vaya repoblando y traiga personas jóvenes, porque los viejos de aquí, los que viven aquí, ya no trabajan, güey, ya están retirados, esto está muerto, ¿no? Entonces, por eso no crean que Canadá abrió las puertas a los mexicanos nada más por su gran corazón. Es una estrategia de repoblación y ¿cómo se llama? De darle marcha otra vez a la economía, ¿no? Y entonces, en ese tipo de países, sobre todo en los fríos, ¿no? Este, es así, ¿no? O sea, sabes que el gobierno te paga para que vivas acá, ¿no? Te damos dinero, te vamos a mantener, güey, pero ven acá a reproducirte, ¿no? Y y así, o sea, trabajos súper bien pagados y todo, y a pesar de eso la gente no va para allá porque dices, pues es que no hay nadie. Entonces, eso por otro lado, ¿no? O sea, como la parte demográfica, dicen, no, muchos nos han hecho creer que el tener hijos es peligroso para el mundo, que si tú no tienes hijos, te ahorras quién sabe cuánto en pañales, ¿no? Y te ahorras quién sabe cuánto en no sé qué, y le ayudas al planeta de tal y tal forma, etcétera, etcétera. Pero no es cierto, no, no es cierto. O sea, nuestro sistema está diseñado para que nosotros sigamos creciendo, ¿no? Y por último, ya para no alargarme mucho, o sea,
o es lo económico, ¿no? Esta parte como demográfica. Y por último, creo que la aparición de las pantallas y la tecnología también nos ha afectado. Y es un factor más como psicológico y social, ¿no? Él lo dice ahí, ¿no? O sea, las relaciones ya no son sociales, son parasociales, es a través de la pantalla. Dicen, pero es que estoy viéndolos así en el Zoom, en la pantalla. No es lo mismo. Incluso aunque les hables diario, no es lo mismo, ¿no? O sea, tener una relación cara a cara no es lo mismo tener una relación, aunque sea súper cercana, a través de una pantalla. No es lo mismo. Que si ayuda, sí. El problema es que muchos de las personas, sobre todo jóvenes, ya no se relacionan cara a cara. Y eso va deteriorando la forma en que nos relacionamos, porque para nosotros, por ejemplo, llegar a una edad en la que podamos mantener una relación de pareja madura o una relación de amistad madura que dure años, una relación duradera y profunda, necesitamos practicar. Ese es el propósito, por ejemplo, de los noviazgos, ¿no? Son contadas las ocasiones en las que una persona conoce al amor de su vida a los 13 años y se casan a los 18 y tienen hijos juntos y llegan a los 60 juntos y los dos fueron felices, ¿no? Porque me dices, bueno, mi abuela sí duró con mi abuelo, pues sí, pero tu abuela era una mujer violentada, ¿no? O sea, una relación saludable, o sea, no es así. Entonces, muchas veces por eso tenemos novias, novios, etcétera, etcétera, porque vamos practicando. Es como una habilidad social que vamos desarrollando. Entonces, si las personas de las nuevas generaciones no se relacionan, no les interesan los noviazgos, no es nada más quiero coger y ya, ¿cómo crees que andan nuestras habilidades sociales? Entonces, a la hora en que llega un momento de buscar pareja, no la voy a poder buscar aunque quiera, no voy a estar capacitado porque nunca desarrollé ese tipo de habilidades, nunca practiqué. O sea, ¿no? Dirían por ahí, hay que cagarla, ¿no? O sea, hay que equivocarse y aprender a relacionarte de una forma duradera tiene práctica, o sea, lleva práctica, es como cualquier habilidad, es como aprender a manejar. Tú no te subiste a la primera al carro y ya manejaste como si nada. Al principio era un pedo y se te apagó el carro y seguramente chocaste y casi atropellas a la abuelita, etcétera, etcétera. Y ahorita ya te subes y como si nada manejas, ¿no? Las habilidades sociales son así. Si nunca aprovechas, por ejemplo, de tus primeros años de adolescencia, de niñez, etcétera, no practicas y por lo tanto cuando llega la edad adulta, cuando es momento ya de consolidar las relaciones, no puedes hacerlo porque no estás preparado para eso. Entonces creo que eso, o sea, hay muchas otras cosas que se me ocurren, pero ya llevo un chingo hablando, perdón, ya me callo. Súper, muchas gracias. Pero sí, 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 de eso vamos a hablar. Justamente de lo que estás diciendo ahorita es de lo que vamos a hablar. No sé si chicas, ustedes qué piensan, si hay un problema de una epidemia de soledad actualmente en el mundo. A ver, yo quiero, coincido con algunos puntos que mencionó Toño, pero fíjate que desde mi perspectiva, yo he notado que hoy en día es complicado saberse relacionar. Incluso yo me he encontrado con personas que no se saben relacionar. Esto de los vínculos que hablaba Toño, a lo mejor lo tenemos en en nuestros núcleos muy cercanitos, pero a veces yo observo como docente y como formadora de alguna manera, a veces veo en los adolescentes, con las personas con quien mayormente trabajo, eh, el tipo de vínculos que tienen con sus familias y yo podría decir que incluso hasta estos adolescentes se encuentran solos porque no se saben, hay un problema en la sociedad donde no sabemos relacionarnos de manera afectiva, efectiva, armónica. O sea, sí soy tu papá, soy tu mamá y a lo mejor algunas personas eh, como que tergiversan que mantenerte, eh, hablarte, vigilarte es mi labor como padre, pero la parte afectiva está descuidada. Y como docente sí lo puedo notar mucho porque pues obviamente la familia, al ser la máxima institución social, de donde aprendemos normas, valores, normas de conducta, pues obviamente aquí aprendemos a amar y obviamente aquí aprendemos a sabernos relacionar y pues desde ahí es notorio que están rotos esos cimientos, que no están bien cimentados. Pero aquí el detalle es que yo noto que hay personas que se aventuran a ser papás o chin, les tocó ser papás
y que no sabían y no aprendieron y a lo largo del camino como que no agarraron el hilo hacia dónde va. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta parte de estar solos, pues sí tiene que ver, pues en gran medida por los tiempos del siglo XXI, la tecnología, en cómo es muy fácil conocer, desligar, conocer a una persona, desligarnos, salir, no sé, muchas cosas. Pero sí creo fielmente que este vínculo se da y se nace desde la familia. Ay, yo aquí la de psicóloga. Hoy yo voy a ser la psicóloga. El vínculo sí está en la familia y a veces es bien triste darse cuenta que estas relaciones donde se supone que deberías de aprender a relacionarte, no lo aprendieron y no lo tienen. Y además, me ha tocado ver mamás, papás que se sienten solos, teniendo hijos, matrimonios, se sienten solos y viven soledades y a lo mejor van llenando sus vidas de cosas materiales o de otro tipo de situaciones y van llenando sus vidas de cosas, de cosas, de cosas, porque el psicólogo lo sabe muy bien, son esos vacíos que vamos llenando, ¿no? O sea, yo les puedo decir que un familiar muy cercano a mí, o sea, sí decía, yo me siento vacía, o sea, tengo familia, tengo hijos, tengo esposo, tuve una carrera, trabajo, hice logros materiales, bla, 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 pero gran parte de mi vida me he sentido sola. Y el punto de quiebre fue pandemia. Entonces, encontrarte con esas cosas es fuerte, ¿no? O sea, sí es, es alarmante desde mi perspectiva que en la vertiginosa sociedad en la que vivimos, esta parte, lo emocional, todavía siga siendo descuidado y no sea atendido, no se le pueda dar el valor aún fidedigno o fuerte, porque si es real, hoy con el nuevo modelo educativo que se implementa en este país, sí se da una parte específica a la educación emocional, pero la educación emocional debe de ser por especialistas, ¿no? Entonces, eso en algunas escuelas públicas no se tiene. Entonces, me interesa saber sobre tu tema. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Solís, muchas gracias. Es que es un tema grande, ¿eh? Yo creo que es un tema denso. Pero a ver, Paul, ¿tú qué nos compartes? Híjole, pues yo les voy a hablar de la inmediatez. Las personas actualmente, cuando éramos chiquillos, decíamos, no, yo cuando tenga hijos no los voy a tratar así como me trataban a mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones que ya tienen hijos están así como de, te doy todo, tenlo todo, la tecnología es, prácticamente tenemos acceso a cualquier información que queramos. Entonces, ahí está nada más el hecho de qué es lo que yo quiero seleccionar para nutrir mi mente. Y ahí desde todo, ¿no? Desde las cosas más torcidas hasta la información más exacta y precisa que puedes encontrar en YouTube, en Google, en lo que sea, ¿no? En todos los buscadores. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que con esa inmediatez que tenemos, lamentablemente nos ha faltado como que esa parte, ¿no? Esa parte de decir la familia como núcleo de la sociedad. O sea, yo no soy socióloga, pero yo lo que puedo percibir es de que, o sea, hay ciclos también en los sistemas sociales. Entonces, creo que la familia ahorita sí anda en una crisis bastante grande, por lo mismo de que cada quien como que anda en su rollo, ¿no? Desde, o sea, como que se están desdibujando esos roles de mamá, de papá, incluso hasta hay veces que los cuidadores primarios incluso son otras personas que no necesariamente tienen que ser mamá y papá. ¿Qué sucede con esto? Que obviamente se van desdibujando este tipo de roles, de reglas que hay en casa y por lo tanto cada quien empieza a hacer lo que quiere o lo que se le da la gana. Entonces, cuando tenemos eso prácticamente es así como
Ok, ¿qué sigue? ¿Qué le vamos a dar a esta persona que se está formando? O sea, prácticamente yo veo en la calle así como pequeños que ya utilizan dispositivos, tal vez los utilizan incluso hasta mejor que un adulto, pero ¿qué sucede? Que su cerebro no está maduro para recibir tantos estímulos. Entonces creo que esto nos empieza como que a que ellos dejen, por ejemplo, de jugar, de tener esa interacción como cuando en nuestros tiempos que éramos chicos, ¿no? Que jugabas con los amiguitos, con el vecinito de la esquina y todo esto. Entonces creo que a raíz de esta inmediatez, las personas estamos como que fijándonos más en nuestras necesidades, en nosotros mismos y por lo tanto, ¿qué sucede? Que yo digo, bueno, en lugar de salir y conocer gente nueva para tener más amigos y después conocer a alguien y tener una pareja, entonces lo que hago es, ay, como que me da flojera y mejor me meto a una red social en la cual pues las personas están ahí porque obviamente quieren ligar, quieren obviamente, o sea, directamente irse al objetivo que es y dicen, bueno, se me hace fácil y no me tengo que arriesgar, no tengo que salir, no tengo que como que esa parte que me cuesta trabajo, o sea, esa inmediatez que es lo que hace como que dejarnos protegidos, entre comillas, lo digo, protegidos de decir, yo estoy aquí, me protejo de que no quiero como que mucha interacción, pero sí quiero esta parte de tener un encuentro casual, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no nada más es en eso, sino en todo. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco las nuevas generaciones o las personas empezamos a adquirir ese tipo de hábitos en el cual ya tenemos acceso a prácticamente, pues, todo el mundo. O sea, podemos tener un amigo que puede estar en otra parte del mundo y por lo tanto es prácticamente, o sea, estas partes se vienen como que mezclando todo y por lo tanto empezamos como que a pensar más en nosotros mismos, estamos más aislados y por lo tanto yo veo que de ahí viene esa parte de decir, o sea, estoy solo, ¿no? O me siento solo y por lo tanto empiezan otro tipo de carencias de no sentir como que esa parte afectiva, ¿no? Como lo que mencionaban que pasó en la pandemia. El hecho de que no podías ni siquiera abrazar a alguien porque no sabías si te podía contagiar o si podías, pues, poner tu vida o su vida en riesgo, es algo que, o sea, prácticamente empezó a ser perjudicial, ¿no? Entonces, las personas necesitamos contacto humano, necesitamos un abrazo, Toño lo va a saber mejor, o sea, se segregan muchísimas sustancias de las cuales, pues, incluso hasta eleva nuestro sistema inmunológico y nos mantienen saludables, nos previenen de diferentes, pues, amenazas en nuestro cuerpo, nos ayudan a tener esta seguridad, ¿no? Cuando somos más chiquitos, obviamente el contacto es prácticamente fundamental. Y creo que cuando vamos creciendo, como que vamos dejando esa parte de lado por la inmediatez, por el status quo, por todo lo que nos dice así como que tú debes de trabajar, trabajar, trabajar. ¿Qué pasa? Que el consumismo es otra parte, la cual nosotros estamos como que fijados más por otro tipo de objetivos, ¿no? Dicen, entre más tengas, más eres, y no es cierto. Entonces creo que hay varias etiquetas, varias cosas que incluso pues nos van como que llevando a esta parte del consumismo, de producir, o sea, de todo ese tipo de cosas antes de los valores, ¿no? Antes de otro tipo de cosas que son fundamentales para el ser humano. Y hasta aquí, porque si no, me voy a extender. Ay, me encanta porque cada quien se va y se va y saca todos los pensamientos. Muy bien, pues tengo una segunda pregunta, nada más así rápidamente, contéstenme sí o no. Si se sienten satisfechos con la calidad y cantidad de sus relaciones actualmente. ¿Sí o no? Y ¿Tú sí? Pau, Yo no. ¿tú qué? ¿No? ¿Olis? Yo trabajo en ello. Ok, me encanta porque todos respuestas completas. Yo les puedo decir que yo estoy con Pau, yo no. Y pues justamente eso de
esto es de lo que habla el libro que me encontré, que todos los libros que yo leo, todos los libros que Amazon me recomienda y no sabemos por qué, pero es el, es el algoritmo que me sale. Entonces me encontré este libro que es amarillito, es muy bonito y se llama Encontrar a tu gente. Se llama Encontrar a tu gente, construir una comunidad profunda en un mundo solitario. Es de Ginny Allen y creo que salió el año pasado, si no me equivoco, no lo sé. El chiste es que este libro trata precisamente sobre eso, sobre la epidemia de soledad que se vive actualmente en el mundo. Y yo les puedo decir que después de vivir unos 4 años fuera de México, sí creo y coincido con lo que hace rato decía Toño, los mexicanos vivimos en un lugar privilegiado. La manera en la que nos relacionamos, la manera en la que nos educan a mantener relaciones familiares y demás, relaciones de amistad, nos hace vivir las relaciones de una manera muy diferente a cómo se viven en otros países. O sea, sí creo que somos muy afortunados porque somos buenos, sabemos ser buenos amigos, sabemos apoyar, sabemos estar ahí para otra persona sin necesidad de que nos den nada a cambio. Y esta no es la realidad que viven otros países y sobre todo países del primer mundo. Entonces, este libro, la autora es de Estados Unidos. Y de hecho, yo no sabía, porque no tenía ni la más remota idea, que es la esposa de un pastor. Creo que son cristianos, si no me equivoco. No, no tenía yo ni idea, como a la mitad del libro me fui enterando porque no te lo dice al principio. Entonces te empieza a contar sobre cómo en Estados Unidos, sobre todo, el tema de de la soledad es brutal. Es brutal, es un sistema muy individualista, es un sistema que solamente ven por ellos mismos. Si les pides un favor, pues, como que, ay, te tengo que ayudar, y eso es como, te ayudo una vez y luego ya prefiero que no me lo pidas, ¿no? Es como una cultura muy fría. Y por eso les digo que como mexicanos crecimos en un lugar muy privilegiados porque nosotros no somos así. Nosotros somos cálidos, apapachamos mucho. Por donde tú quieras que vayas, la gente te habla o te sonríe o vas a la tienda y le dices buenas tardes, me da 1 kilo de tortillas y te van a, o sea, va a haber una conversación. Ese tipo de conversaciones no se dan en otros lugares. Y entonces la autora empieza a escribir sobre pues la soledad que ella empezó a vivir y la soledad que ella empezó a observar con las personas más allegadas a ella, ¿no? Entonces ella dice, yo soy una persona extrovertida, hablo con la gente, o sea, como estoy en la iglesia, inicio conversaciones y aún así me siento sola. Aún así no tengo las relaciones que quiero, no tengo la profundidad en las relaciones que quiero. ¿Y por qué está esto? O sea, ¿cuál es el problema? Y ahí es cuando empieza a desarrollar todo este problema de la inmediatez, de cómo vivimos actualmente, de la pandemia, de la cultura, de la educación y de la economía. Y esta, por ser parte de la iglesia, hacen expediciones hacia otros países del mundo, sobre todo países tercermundistas, y aquí ella se da cuenta cómo ellos viven de manera muy diferente sus relaciones. Y uno de los ejemplos a mí que me llamó mucho la atención, que ella describe, es que van a África y se dan cuenta que ahí no tienen puertas. Entonces ella se queda así como de, pues es que viven en cabañitas, en chozas, pues, pero no tienen puertas. Y ahí lo que les explican es que incluso las puertas para ellos son un privilegio, ¿no? Porque las puertas hacen
como que tú te encierres en un espacio y no dejes entrar a nadie más. Y ellos la comunidad a la que visitan en África, pues realmente no, o sea, realmente viven en comunidad y vivir en comunidad para ellos es incluso no tener puertas entre casitas, ¿no? Ellos confían unos a otros entre ellos y vivir para ellos en comunidad es apoyar a cada uno de ellos. Y ella se da cuenta lo diferente que es su cultura a la cultura que visitan en África, ¿no? Y lo mismo con diferentes otras comunidades a las que van a visitar. Entonces el libro empieza debatiendo estas diferencias que va observando a lo largo de sus viajes por el mundo y después lo lleva hacia su comunidad y empieza a preguntarles a sus amigos, así como de, oye, eh, ¿cómo podemos ser, cómo nuestra relación podría ser mejor? ¿Cómo podríamos ser más cercanos? ¿O tú sientes que yo te apoyo? Y a sus amigos les empieza a hacer estas preguntas y les empieza a decir, ¿soy una buena amiga? O sea, dime qué necesito para ser una buena amiga. Y las respuestas que a ella le dan le sorprenden muchísimo, porque ella hubiera esperado que le dijeran, bueno, ¿sabes qué? Háblame más seguido, o hay que vernos más seguido, hay que irnos por un café o lo que sea. Ella esperaba ese tipo de respuestas y en cambio lo que recibe es que sus amigos le dicen, es que tú nunca necesitas nada, es que no me necesitas, es que lo haces todo tú sola, es que pues parece como que yo soy la única que tiene necesidades y tú no. Y entonces ahí empieza a darse cuenta del problema de que ella tiene como exponiendo su vulnerabilidad hacia sus propios amigos. O sea, decir no necesito nada, no necesito ayuda, estoy bien, ¿cómo va todo? Estoy bien. Y ahí se queda y entonces las conversaciones son planas y a las conversaciones al ser planas no hay profundidad en la relación y si no hay profundidad en la relación no hay conexión. Entonces se da así como un portazo en la cara, en la cabeza, porque se da cuenta que sus amistades de años, de toda la vida, tienen el pensamiento de que no los necesita, que su relación no es profunda, ¿no? Y entonces empieza a desarrollar y empieza a hablar sobre cómo la conexión con los otros es crucial para nuestra mente y para nuestro espíritu. Y reconoce este problema de la soledad, al menos en su cultura y en su barrio y en su país, ¿no? Entonces, habla sobre cómo la conexión es muy importante y cómo actualmente pareciera como si tuviéramos paredes emocionales alrededor de nosotros que no nos permiten conectar con los demás, ¿no? Hay cosas a las que vivimos o hay cosas que hacemos que no nos están permitiendo hacer este tipo de conexiones. Entonces, la primera parte del libro dice, pues esto es lo que yo veo, lo que yo veo, esto es lo que reconozco, este es el problema que veo. Y la segunda parte del libro te habla sobre las soluciones que ella va encontrando. Empieza a platicar con la gente, empieza como a buscar soluciones o ideas de cómo salir de ahí, o sea, cómo hacemos para vivir conexiones más profundas, una comunidad más profunda. Entonces empieza como, ¿cómo hacer amigos? ¿Cómo se hacen amigos? Bueno, pues se hacen amigos invirtiéndoles tiempo y incluso te da, no me acuerdo si son 200 horas, o les voy a mentir aquí con el dato porque no me acuerdo, pero dice si son 200 o son 2000. No, creo que son 200 horas eh, que dice que se le necesitan invertir a una persona para crear un vínculo, ¿no? Un vínculo fuerte. Entonces empieza a hablar como de, ¿quieres hacer amigos? Pues empieza por tomar la iniciativa, empieza a dar el primer paso. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos decimos, no, es que a mí nadie me habla, o no, es que igual y no van a querer salir conmigo,
no les voy a caer bien o lo que sea, o es que a mí nunca me invitan, pues seguramente ellos del otro lado también están pensando lo mismo que tú y en lugar de estar dando vueltas, mejor toma la iniciativa y invita a salir a las personas y empieza como a invertir tiempo en estas personas con las que quieres conectarte. También ella te habla sobre cómo en promedio alrededor, como que tenemos alrededor de nosotros a 50 personas que forman parte de nuestra red, ¿no? O sea, alrededor de nosotros hay como 50 personas que con familiares, amigos o lo que sea, compañeros de trabajo que están alrededor de nosotros. Pero de esas 50 personas sería imposible que les pudieras invertir la calidad y la cantidad de tiempo que se necesita para tener relaciones saludables con estas personas. Entonces te dice, de esos 50, escoge 5, esos 5 con los que tú sientas que puedes crear una conexión, con los que tú quieras crear un vínculo y empieza a invertirles tiempo. ¿Y cómo? Y entonces te empieza a dar consejos. Yo sí creo que aquí, creo, algunos de sus consejos son medio primermundistas, porque te dice, consigue una de estas, ¿cómo se llaman? Como de esas que para hacer fueguito, como chimenea, no, no es una chimenea, fogata, de esas fogatas que ya venden así como prehechas y las pones en el patio, si es que tienes patio para empezar, si tienes patio, las pones ahí y dice, construye un lugar para juntarte con tus amigos, ¿no? Compra una fogata y ponle mesitas al lado y empieza a invitar a la gente. Y yo me quedé pensando, así de, yo soy de Ciudad de México, yo crecí en un departamento. O sea, ¿cómo te explico que no tengo espacio para una fogata? Creo que la idea es buena, o sea, creo así de, ok, crea dónde reunirse, ese es el punto, me parece, pero esto de así, pues un paticito bonito con la chimenea y pon un anaquel lleno de, ¿cómo se llaman? Malvaviscos para hacer s'mores o lo que sea, me quedé así como de, ok, entiendo tu punto, pero te fuiste, ¿no? O sea, como que no todos tenemos una casa y no todos tenemos esa posibilidad, pero la idea es como, empieza por crear un espacio donde puedas invitar a la gente, ¿no? Y invítalos, y te van a decir que no, y seguramente te van a poner mil excusas. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo a la exposición, a la vulnerabilidad, a entregarnos y entre más vamos creciendo, creo que a veces este miedo va creciendo un poquito más. Entonces dice, no importa, si te dicen que no, vuélvelos a invitar otra vez y vuélvelos a invitar otra vez hasta que poco a poco esas personas que estén dispuestas a crear una relación contigo, pues van a empezar ahí. Entonces empieza dándote consejos y luego también habla sobre cómo a veces ella sentía que incluso inventando a la gente, sus conversaciones eran planas, eran como superficiales. Y dice, bueno, pues si queremos crear un vínculo fuerte, hay que tener conversaciones más auténticas y hay que dejarle de tener miedo y dejar de pensar que el conflicto va a destrozar las relaciones. Todo lo contrario, el conflicto puede llegar a fortalecer las relaciones que existen en nuestra vida. Y empieza a describir cómo muchas veces relacionarnos con personas que piensan de una manera completamente distinta a la de nosotros nos ayuda a crecer y nos ayuda a reconocer otros lugares del mundo o otras experiencias que nosotros no podemos ver. Y vuelve aquí a hablar sobre sus viajes a través de diferentes comunidades y ella reconoce aquí que vive en un privilegio, o sea, que vive en un país primermundista, que recibió cierto tipo de educación, creció en una casa con papás con un sueldo estable y pues realmente con privilegios en comparación con otras personas. Pero platicar con otras personas le permite ver el mundo de otra manera y le permite como expandir su mente hacia esas cosas que ya no ha experimentado, ¿no? Entonces dice, bueno, pues en lugar de que pienses que el conflicto o la diferencia va a ocasionar problemas en tu relación, pues mejor piensa que el conflicto puede fortalecer estas relaciones.
¿no? Entonces, ahí da un cierto tipo de consejos, de hecho te da una lista sobre de qué preguntarles, que a mí la verdad es que la lista me dio muchísima risa, porque son cosas muy sencillas, pero llegan a ser, o sea, la respuesta puede llegar a ser muy profunda, ¿no? Como decirle, preguntarle a tu amiga así de, oye, ¿y cómo te fue esta semana? ¿Qué lograste esta semana? Y que empieces a preguntarle a tus amigos así de, ¿qué tenías planeado para esta semana y lo lograste? Y que ellos te cuenten así de, oye, ¿sabes qué? Es que no, yo quería terminar este libro esta semana y no pude. ¿Por qué? Pues por esta razón, ¿no? Y empezar a esos pequeños detalles que vivimos en el día a día que nos empiecen a conectar con nosotros. Luego también habla sobre cómo a veces estamos esperando que una sola persona llene todas nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, este tipo de relaciones donde, tienen a su novio o tienen a su novia y están esperando que ese novio y esa novia o el esposo o la esposa, lo que sea, llene todas sus necesidades y es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tendría que una persona ser lo suficientemente versátil para darte todo lo que tú quieres, ¿no? Y eso pues no es justo. Entonces, habla sobre los tipos de amigos que hay, y cómo detectarlos y cómo reconocernos, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes al amigo que siempre planea todo, el amigo que dice, oigan, vamos aquí y hace los planes y siempre tiene ideas y mueve a todos, tienes al amigo que siempre es desafiante, o sea, que siempre como que sus conversaciones contigo van a ser desafiantes porque te va a estar cuestionando todo, pero sin embargo, ese cuestionamiento te ayuda muchísimo a confrontar tu vida. Tienes al amigo que es eh, como que nunca no te va a decir te quiero, pero te lo va a demostrar. Ya sea que le digas, ¿sabes qué? Es que estoy construyendo esto en mi casa o tengo este problema, no sé, con el baño, con la cocina o lo que sea, y te dice, yo te ayudo, yo voy, te ayudo, te ayudo a hacer esto, o te vas a mudar, yo te ayudo, entre los dos cargamos la mesa, ¿no? O sea, como que tienes este amigo que va a estar dispuesto a estar contigo en lo que sea que necesites y da otro tipo de definiciones. Entonces, también como para que digas, necesitas estos tipos de amigos en tu vida y deja de pensar que una sola persona va a cubrir todas tus necesidades, ¿no? Y luego ya habla la última parte sobre los ingredientes para tener relaciones sanas. Y entonces aquí empieza a decir, cómo a veces la vergüenza, el orgullo, el ego, y la vergüenza, el orgullo, el ego, la pena, la culpa, pueden ocasionar que haya barreras para nosotros relacionarnos con los otros, ¿no? Entonces pone uno de los ejemplos que a mí más me llamó la atención fue que dice, hicieron una actividad en su comunidad religiosa donde se juntaban a rezar y platicaban de su vida, todos adultos, todos con hijos, pero las conversaciones se quedaban así superficiales. Entonces decidieron, eh, creo que el pastor fue el que dio la idea, decidieron hablar sobre sus finanzas, así como de vamos, la siguiente reunión vamos a hablar sobre las finanzas de cada uno, cómo les está yendo financieramente a cada uno y cuáles son sus planes. Entonces, como que todo el mundo se quedó así como de, oye, eso es muy privado, o sea, no te metas, ¿no? ¿Por qué quieres que hablemos sobre nuestras finanzas con todos los demás? Para todo esto es un grupo que se juntaba o sea, que son cierto número de personas que ya se conocían desde antes, entonces, pues, se sentían seguros de exponerse, ¿no? Y lo que hacen es que se reúnen y hablan sobre sus finanzas, así como una pareja habló sobre sus planes para comprar una casa y cómo iban a comprar la casa y qué intereses estaban viendo y cómo, o sea, como que todo el teje y maneje de comprar la casa se lo cortaron a su grupo y el grupo les dio consejos, el grupo les dijo, pues mira, pues yo creo que, o sea, sí, pero en mi experiencia esto y esto y esto, y entonces empiezan a escuchar opiniones acerca de este tema tan relevante para ellos que es comprar una casa.
y empiezan a recibir esta retroalimentación que ellos jamás pensaron que sería buena, ¿no? O sea, como que no se les ocurrió así de, pues hay que traer este tema al grupo, platicarlo y que, pues, que nos escuchen, ¿no? Que nos asesoren un poco. Y es que platicarlo con otras personas a veces te ayuda a clarificar lo que sea que estés pasando. Entonces empiezan a hacer estas actividades donde se permiten ser vulnerables, donde se permiten como exponer lo que sea que estén viviendo en su vida cotidiana y recibir la retroalimentación de otros. Y así empiezan, ellos mismos empiezan a sentir como sus relaciones son cada vez más profundas y son relaciones más sinceras, que en lugar de estar diciendo, sí, pues ¿cómo estás esta semana? Bien. ¿Y todo va bien? Sí, todo bien. Cuando realmente no, cuando sabes que es que esta semana me fue el carajo y sabes que es que queremos comprar una casa, pero es que no podemos porque tenemos estos gastos, por lo que sea. Entonces, ahí se lo dejo. Les dejo el tema este de la soledad y cómo esta autora, que les repito el nombre, que se llama Jeannie Allen, habla sobre este tema, da ciertos consejos desde su perspectiva y algunas soluciones. A mí me pareció un libro muy bonito. Yo la verdad es que no me lo esperaba. Yo por mí le cambiaría el título. Yo le pondría así de cómo hacer amigos o algo así, porque me parece que está como que más sensato, pero bueno, el libro se llama Encontrar a tu gente. Eh, y ya, pues hasta ahí mi reseña. Yo se los recomiendo, solamente que les voy a hacer aquí una advertencia. Yo no me esperaba que este libro fuera escrito por una persona religiosa. Entonces, la perspectiva que da y algunas de las referencias que utiliza son relacionadas con Dios. Si ustedes no están así como que muy adeptos a estar leyendo ese tipo de comentarios, pues yo les diría como que pues hay advertencia, ¿no? O sea, porque sí lo va a decir y lo va a ir comentando a lo largo del libro. Y pues ya, hasta ahí, no sé qué piensen, sí, no sé si ustedes piensan que realmente podemos hacer algo en contra de esta epidemia que se vive actualmente, si algo de por aquí les resonó, pero bueno, a mí me gustó mucho el libro y ahí se los dejo. Pues ya nos extendimos mucho, así que de rápido. ah, sí, definitivamente. O sea, yo siempre incluso a mis pacientes lo manejo en terapia constantemente, ¿no? Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti cuando tienes un problema, ¿no? Entonces, que los factores sociales estén cambiando, los factores económicos, que las pantallas ya son parte de nuestra realidad, eso no lo podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos controlar, ¿no? Entonces, mucha gente me pregunta, es como, ¿por qué tengo depresión? ¿No? Pues es que si no tienes relaciones, ¿no? Pues es que si tienes un trabajo que odias y nada más vives para trabajar, pues ¿cómo no quieres estar deprimido o deprimida? ¿No? Entonces, y o sea, esto es como un testimonio que conozco a nivel profesional y también a nivel personal, ¿no? Yo de niño era un niño muy introvertido, muy agresivo, no tenía amigos, prefería pasar mi tiempo solo, ¿no? Cuando Aurora me conoció en la secundaria ya había ido a terapia un poco, entonces ya no era tan salvaje, este, pero he ido trabajando mucho y yo en este momento sí estoy satisfecho con mis relaciones. Y eso que llevo 4 meses acá en Estados Unidos, en un rancho, ¿no? Y solamente veo a mi familia y a mis amigos por Zoom, les texteo por WhatsApp y a pesar de eso los sigo sintiendo cercanos, porque sé que cada que nos conectamos, nuestras charlas no son de, pues, ¿cómo estás? Bien, qué chingón. ¿Y tú también? Pues cuídate, ¿no? O sea, nos vamos contando porque a veces de las cosas más pendejas que dices no tienen importancia son las que tienen toda la importancia del mundo. Entonces, incluso si son torpes sociales como yo lo era hace mucho tiempo, eh, pueden aprender a desarrollarlo, ¿no? Y definitivamente, o sea, querer vivir la vida como el llanero solitario va en contra de nuestra biología porque somos la especie más social de este planeta. Entonces, hay un chingo por decir de esto, pero ya me voy a callar. Hasta aquí mi comentario, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ok, voy yo. También quiero ser breve, pero fíjate que ya lo he mencionado varias veces. Yo agradezco mucho
que existan este tipo de libros, que haya este tipo de sector al cual se le dirigen estos libros. En un libro que les platico luego, ahí dice por lo menos si tú eres un lector ávido, por lo menos incluye una lectura al año de un libro de superación personal. Entonces, este libro, fíjate, así como lo contaste y lo planteaste, es como para Olivia. O sea, así tal cual, ahí abajito dice, léase para la chica Olivia, porque algunas de las cosas que mencionaste, yo me sentí identificada. De entrada, ser una persona que no sabe pedir ayuda, o sea, que normalmente creces y como que yo solita puedo y yo solita puedo, cansa, ¿no? Y en alguna ocasión yo le decía a Pau, o sea, por cierto curso, o sea, yo le decía a Pau, o sea, es que de verdad para mí pedirte unos zapatos, un pantalón, o sea, es que de verdad para mí era un reto, o sea, porque normalmente yo he sido esa persona autosuficiente que puede con todo, ¿no? Entonces, híjola, qué fuerte acercarte a personas y generar ese tipo de vínculo. La otra, por ejemplo, donde también me siento muy, muy identificada, cuando platicas con personas, yo tenía una dinámica con una amiga que hacíamos lo mejor y lo peor de nuestra semana y esa idea la tomamos de un podcast de Señoras Pong. Eh, y era una interesante retroalimentación, introspección contigo mismo. O sea, era de, a ver, mi semana, el martes, o sea, y era una dinámica pues intensa, porque de alguna manera sí conectas a un nivel personal con una persona. Yo les recomiendo que hagan eso, o sea, sí hagan este tipo de dinámica con alguien de su confianza, es muy enriquecedor, de verdad. Y pues de las otras que comentabas, ahí no me acuerdo de otra que quería platicar, que quería mencionar, pero pues a mí se me hace un libro muy llamativo para tenerlo en cuenta. Me llama la atención, o sea, sí lo quiero leer como para Navidad, como para llorar. Y es hacer como que una evaluación de qué es lo que requiero trabajar, porque, ya recordé, yo era de las personas sangronas y odiosas que decía, que voy a platicar con una persona que no tiene los mismos gustos musicales, los mismos intereses intelectuales, que puedo platicar con una persona, ¿no? Incluso hasta yo de sangrona decía, o sea, híjole, es que yo que puedo platicar con mi prima, la ama de casa, si yo no sé a cómo anda el kilo de tortilla, ¿no? Entonces, esos comentarios así de sangrones me aventaba, pero la vida me cacheteó lo suficiente y fíjate que he tenido pláticas, es más, el mejor comentario, el mejor consejo lo he recibido de una ama de casa mayor y fue así como de wow. Y de verdad es interesante platicar, es más, hasta me gusta platicar con gente con la que siento que no tengo nada en común. Después de un buen rato que yo decía que voy a platicar con una persona que, o sea, no sé, porque sí era esa persona, sí llegué a ser odiosita. Por eso digo que, o sea, para mí sí ha sido un trabajo interesante el saber pedir ayuda, el saber acercarme a las personas y decir, oye, necesito que me apoyes con esto, y generar ese tipo de vínculos. El platicar con personas que yo considero diferentes a mí, o sea, es interesante. Entonces, ese libro, tal cual dice, léase Olivia. Me agradó, yo creo que me lo voy a leer como para diciembre, porque me llama la atención. Agradezco que existan este tipo de libros, porque sí es como a lo mejor no se compara con una terapia psicológica, pero por lo menos genera una pauta y una cosquillita para que algunas personas digan, híjola, creo que necesito asistencia especializada. Por eso a mí me gustan ese tipo de libros, porque como que despiertan la cosquillita o la semilla de decir, híjole, creo que necesito ayuda de un especialista. Gracias, me encantó tu libro, me encantó tu reseña, es muy para mí y lo voy a leer a fin de año. Me agrada. No, pues yo agradecerte, Aurora, por la propuesta que traes esta noche, porque creo que
si alguien de primer mundo lo escribió, quiere decir que los que estamos en un mundo tercermundista, por así decirlo, eh, bueno, en un contexto tercermundista, quiere decir que pues vamos hacia allá, ¿no? Como que nuestra sociedad va como que hacia ese tipo de rumbos. Entonces creo que esa propuesta es atinada porque creo que nuestras nuevas generaciones por ahí van, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy muy social, entonces yo puedo entablar conversaciones con extraños, con personas así que conozco en el momento. Obviamente sí siento como que salgo de mi zona de confort, pero creo que es algo que de pronto las personas hemos ido perdiendo retomando lo que decía de la inmediatez, ¿no? Queremos estar seguros, queremos las cosas rápido, queremos las cosas para nosotros y después nos empezamos a preocupar por los demás, ¿no? Entonces creo que este libro nos hace una invitación para también analizar qué tanto estamos con nuestras relaciones, qué tanto estamos logrando esos objetivos que queremos. Si queremos, por ejemplo, tener más amigos, si queremos tener una pareja estable, hijos, todo esto y qué tanto lo estamos logrando en esta altura de nuestra vida, ¿no? Qué tanto estamos logrando ese tipo de objetivos, qué tanto estamos logrando tener nuestros roles en familia lo más armónico posible. Entonces creo que está muy buena esa propuesta, nos hace pensar y reflexionar acerca de esto, porque yo soy más como que de libros, así como que de que aprendas otro tipo de cosas, pero creo que algo que tiene que ver con relaciones personales y más que nada el cómo percibo yo, cómo me estoy llevando con las otras personas, creo que eso es bastante subjetivo e interesante. Entonces, pues gracias por esta reseña. Pero qué bueno que les gustó. A mí también me gustó y hubo varias cosas que igual que Olis, o sea, fue así como de, yo también siempre he sido así de no necesito nada, todo está bien. Y luego ya que leí el libro y me dicen como, pues es que para como desarrollar conexiones profundas tienes que saber pedir ayuda y tienes que pedir ayuda y tienes que mostrarte vulnerable, yo me quedé así como de, "What?". Y sí, sí me resonó muchísimo, me llama mucho la atención porque no, yo nunca lo había leído así, ¿no? Entonces yo creo que más de uno se sentirá identificado. Ahí si lo leen, nos cuentan qué les pareció y ojalá que las herramientas que vienen ahí, pues alguna que otra la pongan en práctica. Y pues hasta ahí, me dio mucho gusto que les haya gustado el libro. Déjenos comentarios y pues ya. Bueno, ahí nos vamos entonces. Cuídense mucho, un saludo y buenas noches. Bye.